Continuamos con esta ronda de entrevistas a los candidatos, candidatas a la alcaldía del Ayuntamiento de Segovia y vamos a continuar con el Partido Popular. Obtuvo 8 concejales, más de 7.600 votos hace 4 años y presentó una candidatura renovada encabezada por Pablo Pérez. Pablo, buenas noches. Buenas noches, Daniel. En primer lugar, presenta a los espectadores, aunque imagino que muchos ya lo conocerán de los últimos días y semanas, al equipo que le va a acompañar de momento en esta campaña electoral y esperemos, por el bien del Partido Popular y en su caso, pues que le acompañen muchos, ¿no?, a partir del día 26. Exacto, cuanto más mejor. Si conseguimos los 15 primeros, mejor. Las expectativas que tenemos son buenas porque al final presentamos pues un buen proyecto con un equipo renovado, con unas ideas para la ciudad que realmente es lo que Segovia necesita. Y yo creo que eso va a beneficiar el voto al Partido Popular y fundamentalmente al proyecto que presentamos y que yo encabezo. Hablamos del proyecto, una ciudad para vivir y una Segovia de las oportunidades. Son los dos ejes, ¿no?, temáticos en los que ha ido enfocando también esta campaña electoral. Así es. Nosotros pensamos que lo fundamental y lo primero es una Segovia de oportunidades. Nosotros tenemos que crear el entorno necesario para que nuestros jóvenes y no tan jóvenes se queden a vivir en Segovia. Y por ello pues presentamos diferentes propuestas, desde el que quiere emprender a través del programa Emprende Fácil, también para el que ya está con el Centro de Alto Rendimiento para Pymes y ayuda también a pequeños comercios. También tenemos propuestas para el que quiere venir, vamos a desarrollar suelo industrial y por supuesto vamos a mejorar los polígonos y también hay propuestas encaminadas para mejorar los barrios. No nos engañemos, son los grandes olvidados y por supuesto son los grandes olvidados debido a este macroproyecto que es el CAT, donde se han destinado 28 millones de euros y 20 millones de sentencias, 48 millones de euros. Claro, luego nos preguntamos por qué los segovianos tenemos que pagar tasas tan altas, y es que la señora Luquero se ha metido en unos proyectos tan caros, tan grandes, que al final somos los segovianos, los paganinis de sus proyectos. ¿Y cómo los pagamos? Pues a través de impuestos. Somos la segunda capital de provincia con las tasas más altas y la octava en presión fiscal. Normal, tenemos que pagar cosas muy caras que desde luego los segovianos no nos estamos beneficiando de ello. Por ello nuestras prioridades se van a centrar en los barrios, tecnología LED en las farolas, la red de fibrocemento y luego también en salud, pues parques de ocio cubierto, que ya lo presentamos el otro día para las familias, o incluso monitores en los parques biosaludables para guiar el ejercicio a las personas mayores. Esto entre otras tantas propuestas. Ha hecho alusión al CAF, a ese edificio CIDE que se prevé terminar en apenas un par de meses. ¿Qué van a hacer ustedes con ese edificio una vez que quede terminado? Si gobiernan, claro. Sí, la verdad es que hay que dar una salida. El problema que ha tenido este edificio es que primero no hacía falta construirlo, porque hay numerosísimos edificios vacíos donde se podían haber instalado perfectamente empresas. De hecho, tenemos enfrente los terrenos de la Choricera que se vendieron a un importe muchísimo menor que lo que nos ha costado a los segovianos el CAT, o incluso llenar edificios del casco histórico que se está muriendo de Segovia. Podía haber habido un montón de alternativas antes de construir el CAT. Y aquí la única alternativa que han tenido es el CAT para la atracción de empresas y para la implantación de empresas, cuando la alternativa que hay que hacer es ser beneficiosos a nivel fiscal, generar terreno industrial y tener los polígonos como hay que tenerlos. A nivel de comercio sí que han hecho una apuesta decidida por el comercio de barrio y también por mercados, como el municipal de la Albuera. Exactamente. Nosotros hemos visitado además muchas veces ya el mercado de la Albuera porque creemos que es un punto estratégico y que puede ser estratégico para todo Segovia. El mercado de la Albuera ahora mismo está que parece que es un mercado de los años 60. Hay que renovar las instalaciones, hacerlo más amable y, por supuesto, encontrar zonas de aparcamiento y mejorar el aparcamiento en el entorno para que sea un centro de referencia para todo Segovia. Y el pequeño comercio, por supuesto, que es donde nos tenemos que centrar. Casi todo lo que hay aquí es pequeño comercio en Segovia. Y es que hay, solo en el eje José Zorrilla, San Francisco, tenemos 56 comercios cerrados. Y eso pues da mala imagen a la ciudad. Tener un buen comercio es buena imagen para la ciudad, luego las calles tenerlas más cuidadas y desde luego que lo que tenemos que apostar es por ese pequeño comercio que hace pues, de nuestra ciudad una ciudad más amable y más agradable para vivir.
El reto de la movilidad se lo he trasladado al resto de candidatos. Creo que a corto plazo va a ser algo en lo que deben de trabajar, ¿no?, los grupos políticos después del próximo domingo. Que bien lo sabe, y así es, porque todos lo sufrimos de forma constante. Nosotros fuimos los primeros en proponer en esta campaña, ¿no?, aparcamientos disuasorios. El problema es que estos aparcamientos disuasorios se vienen proyectando en todos los programas electorales de todos los partidos desde el año 2007. Y quien gobierna, la señora Luquero, no ha sido capaz de encontrar un sitio y ahora parece que le entran las prisas por encontrarlo. Nosotros, desde luego, que con la calma, que con los técnicos y a través de acuerdos, vamos a encontrar esos lugares para hacer aparcamientos disuasorios en momentos puntuales. Pero es que la movilidad es mucho más allá y la alcaldesa en materia de movilidad solo ha hecho una cosa, que es poner en unos pasos de peatones el pare, mire y cruce. Esa era su política de movilidad. Nosotros vamos a ir mucho más allá y desde luego que tenemos que hacer políticas atrevidas, incluso en los barrios, con los sentidos de las calles, barrio San Millán, barrio del Salvador, por ejemplo, o Santa Eulalia. Tenemos que ser atrevidos con la movilidad segoviana porque hay auténticas ratoneras en muchos barrios y eso desde luego que crea pues atascos y poca fluidez en el tráfico que hay que combatir, y para ello pues vamos a hacer apuestas atrevidas en el nuevo ordenamiento de movilidad que vamos a hacer. Que por cierto, la alcaldesa Clara Luquero, la candidata socialista, pagó 700.000 euros en un plan de movilidad. Otro derroche que eso no lo ha pagado ella, de hecho ella no paga los impuestos aquí, lo hemos pagado todos los segovianos estos 700.000 euros del plan de movilidad, que está metido ahora mismo en un cajón y que sería interesante sacarlo. Ha comentado el tema de los barrios. Muchos ciudadanos que viven sobre todo en los barrios incorporados se quejan de que solo aparecen en campaña y luego durante el resto de tiempo no se les hace caso. Ustedes sí han presentado un programa concreto con medidas específicas, ¿no?, para los barrios. Exacto. Nosotros, es verdad que yo, por ejemplo, al vivir en Segovia, paseo por los barrios día a día. Yo sufro los barrios de Segovia, sufro el mal estado de los barrios de Segovia porque vivo en ella. La alcaldesa, pues a lo mejor, si no ve una dulzaina y una fotografía detrás o baja del coche oficial, no tiene necesidad de pisar los barrios, pero como es mi centro de intereses, yo sufro día a día los barrios y por supuesto que vamos a hacer nuestro eje fundamental principal, los barrios, porque es lo que más aqueja de la falta de inversión por parte del equipo de gobierno. Ahora han hecho un plan de asfaltado que estuve mirando en presupuestos, que han sido algo más de 200.000 euros lo que se han gastado, cuando este año han entrado en el edificio CIDE del CAT 2,5 millones de euros. Claro, haces el cálculo y dices, si es que podía haber asfaltado casi pues unas 10 veces más que lo que ha hecho en este mandato, bueno, a finales de mandato, fundamentalmente con carácter electoralista. Nosotros vamos a dejarnos de electoralismos, vamos a hacer un plan de asfaltado anual y que anualmente pues renovar las calles, porque si lo haces poco a poco, desde luego no tienes que hacer luego grandes inversiones, que es lo que necesita Segovia, grandes inversiones para sus barrios, vecinos y movilidad y accesibilidad. Que muchas veces nos preguntan ¿cuál es tu medida propuesta? Pues yo creo que a ti, Dani, se te ocurre a lo mejor el telebache. No es el telebache. La medida propuesta, la estrella de las medidas que presentamos, desde luego, es accesibilidad. Accesibilidad porque es lo que necesitan las ciudades ahora, y esa es la medida estrella que presentamos en nuestro programa electoral. 2 millones de euros en los próximos 4 años, le he escuchado en alguna comparecencia hablar de ello. Le quería preguntar ahora por cultura y turismo, que sí que son, digamos, dos carteras que han funcionado bien en los últimos años, aunque imagino que su partido pues querrá darle una vuelta de tuerca. Sí, yo creo que el tema de los festivales internacionales en Segovia es algo que ha potenciado mucho, van relacionados, ¿no?, también el turismo en Segovia, el tema cultural, y desde luego que si hay algo que son los festivales y funcionan, bueno, pues hay que mantenerlos, ¿no? Pero también tenemos que apostar y apoyar a ese artista de base, a ese artista incipiente dentro de Segovia y, por supuesto, hacer un ocio y una cultura para todos. Los jóvenes ahora mismo tienen muy pocas alternativas culturales y de ocio que les atraigan, y estoy hablando pues de los jóvenes entre 18 y 30 años, que ellos no se encuentran representados en ninguna de las actividades que hace la señora Luquero. Por lo tanto, nosotros vamos a apostar también por estos jóvenes de 18 a 30 años, vamos a traer más alternativas de ocio, y ahí me estoy refiriendo de forma clara a hacer
un mayor número de conciertos, por ejemplo, que en Segovia carece, solo hay 3 conciertos en Fiestas de Segovia y ya nos olvidamos de los jóvenes. O también vamos a crear el cheque cultural joven para que también a estos festivales puedan acceder. Creo que la cultura puede hacerse mucho más y se puede aprovechar mucho más si podemos englobar a todos dentro de la cultura y no solo a unos pocos o a unas pocas, y yo diría incluso élites culturales. Le hemos visto cocinar en estos días de campaña y a partir del próximo lunes va a haber que cocinar pactos. Creo que va a ser obligado el diálogo entre los grupos porque parece que las mayorías han acabado. Así es, la política, en este momento en el que nos encontramos, desde luego que ya no es ese bipartidismo y que yo creo que es bueno. El gobierno y la política, si algo requiere, es diálogo con los vecinos y ahora mismo diálogo pues, con otros partidos que piensan parecido o diferente, pues a través del diálogo hacer avanzar la ciudad es lo mejor que puede pasar a la política. Es decir, me parece que esta nueva forma de hacer política, que después de estos años que he estado fuera, creo que es lo que más va a beneficiar a la ciudad y desde luego yo soy una persona tremendamente dialogante y para ello no creo que tenga problemas para aunar los intereses de otros partidos políticos y este proyecto que nosotros presentamos creo que es fantástico y es lo que realmente Segovia necesita. Pues si lo desea, esa es su cámara y puede pedir el voto a todos los espectadores. Bien, pues yo les pido el voto por responsabilidad. Yo creo que se ha dado ya muchas oportunidades a los gobiernos socialistas y en particular se ha dado muchas oportunidades a la señora Luquero y desde luego que vemos cómo no ha sabido responder a sus vecinos. Tenemos que primar los barrios, tenemos que hacer más inversiones en los barrios y, por supuesto, vamos a crear de Segovia una ciudad de oportunidades, creando empleo, generando empresas y atracción fundamentalmente de aquellas empresas que quieren instalarse en Segovia. Ahora mismo Segovia ha tenido un gran cáncer, que ha sido las sentencias y el CAT, y desde luego que vamos a revertir esta situación y nuestras prioridades van a estar, como he dicho, en los barrios, en la gente y en la ciudad de oportunidades. Pablo Pérez, candidato del Partido Popular a la Alcaldía, muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias a vosotros. Es Pablo Pérez, candidato del Partido Popular, uno de los 8 que se presentan a estas elecciones municipales aquí en el Ayuntamiento de Segovia.